Ahora sí, ahora sí. Buenos días a todos ustedes. Personas que se han acercado para dar las gracias por todo el equipo que hubo en el retiro, y se le agradece enormemente los que se preocuparon de que todo estuviese bien para nosotros, y también agradecer a los pastores Tomás y Paulina que se entregan siempre por cada persona. Fue un tiempo muy especial el fin de semana, muy agradecido al Señor por estar ahí en esa oportunidad. Y hoy día quisiera pedirle a alguien que es muy querido aquí en la congregación, también muy conocido por ustedes, amados en Haití, que pase adelante Daniel Vera, por favor. Ustedes, creo que todos conocen a Daniel, sí, pero decir que realmente ha sido un hermano muy querido, muy importante para el día a día aquí, cuidando del templo. Y cuéntanos un poco cuando llegaste a la iglesia. Hace 13 años, pasaba en las tardes, estoy repitiendo la historia que conté temprano, de haber estado yendo acá al edificio de al lado. Y a mí realmente Dios me ha sorprendido muchas veces, y eso es uno de los primeros notas que me sorprendió, de estar acá al otro lado de esta muralla, tomando una terapia con un psiquiatra que me decía: tengo que darte pastillas porque estás con una angustia muy grande. Y lo que no se resolvió allá, un día yo crucé por esa puerta y Jesucristo hizo un cambio, y hoy día el pastor me ha pedido que venga porque de hecho ya me fui a Lampa. Después de 4 años cuidar acá su casa, me estoy sumando a un pequeño, quiero llamarla así, a una pequeña milicia, donde me sumo para poder ser parte de los que apoyan a los hermanos nuevos que están llegando a Lampa, para que ellos puedan crecer en una fe sana y llena de riquezas, como es el sello que Él ha puesto sobre esta su casa. Solamente les pedimos que nos lleven en el corazón y en sus oraciones, y de Jesucristo tomamos fuerzas. Amén. Junto con Aarón, en Lampa, Daniel lleva ya 7 años, trasladándose a Lampa y recorriendo las calles, tirando semillas, discipulando a los que ya han sido añadidos a la iglesia, fielmente. Y su corazón en realidad hace bastante tiempo, como me decía, estaba en Lampa. Así que ahora queremos que su cuerpo alcance su corazón, esté todo allá. Les amamos. Sí, en su lugar también Dios provee para su templo, para su ministerio y su quehacer. Tenemos nuestro querido hermano José María, que puede levantar la mano atrás, que va a estar con nosotros aquí en la iglesia. Lo amamos. Eso, y que hace, es una labor importante,
Pero estamos orando por Daniel hoy, enviándole a él, como dice la Escritura, en Romanos 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Si pueden estirar sus manos hacia Daniel, vamos a orar. Señor, te damos gracias por Daniel. Gracias por haberlo salvado. Gracias por haber depositado tu espíritu en él. Lo enviamos como misionero a la congregación de Lampa para entregarse por todos, para equipar a aquellos que son parte y así alcanzar Lampa. Pedimos, Padre, que tú guardes a Daniel. Guárdalo. Guarda su entrada y su salida. Espíritu Santo, te rogamos que tu gracia se multiplique sobre su vida. Llénalo, Señor. Úngelo para lo que tú lo has llamado. Usa sus manos, Señor, para sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos, contener a los quebrantados. Pon tu palabra en su boca para predicar las buenas nuevas con denuedo, con autoridad, y así que sea deshecha la obra del diablo en Lampa y tu luz alumbre a todos. Por medio de él, Aarón y esa iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Pero sí, Daniel, nos vemos. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí no. Nos vemos pronto. Tenemos un concilio con todos los misioneros, todos los pastores, en 2 semanas más. Así que nos vemos con Aarón y con todos los pastores de regiones, de España, y con pastor Pablo Márquez. Todo conectado. Vamos a estar con nuestros pastores fundadores en Rosario, 2 semanas más. ¿Ya? Oremos. Gracias, Señor, por este día. Hoy día celebramos, recordamos que tú resucitaste de entre los muertos, Señor. Que servimos a un Dios poderoso, que se mueve sobre la faz de la tierra y que sana, restaura, salva a todo aquel que cree en ti, Señor. Gracias, Padre. Espíritu Santo, hoy abre nuestros ojos para ver, entender la anchura, la profundidad del amor de Cristo por medio de la cruz. Amén. Amén. Hemos estado recordando, poniendo nuestros ojos en Él. Porque Jesucristo
es nuestra maravilla. Y hemos hablado durante este fin de semana de la importancia de la cruz, donde Él derramó su sangre. En Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación en el lugar nuestro, en el lugar de nuestra sangre, sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Este principio que nos enseña Levítico nos permite a nosotros o a aquellas personas en el Antiguo Testamento sacrificar un animal inocente. Y porque la vida está en la sangre, al derramar su sangre, cubre nuestra contaminación. Por medio del pecado es contaminado todo el ser, alma, cuerpo y espíritu. La persona sufre contaminación y separación de Dios. Pero la Escritura también nos enseña en Hebreos 8:6 que este pacto se hablaba de un mejor pacto. Venía algo que entregaba mejores promesas, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose a Jesús. Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. La sangre de Jesucristo es mejor y es la sangre que sella un mejor pacto, donde nuestros pecados son perdonados y entonces por medio de su paga, el Espíritu Santo entra a nuestras vidas, dándonos otro corazón y nos adopta hijos e hijas para poder acercarnos a Dios con confianza y ser parte de su familia por la eternidad, para entonces gobernar con Él. Fíjense en esta escritura gloriosa en Hebreo, lo que dice el apóstol Pablo, lo que enseña en Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero
sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es un mejor pacto, un mejor sacrificio, que por medio de él toda persona tiene esperanza de ser rescatado de sus propios pecados, del mundo y su influencia, y del diablo, que mantenía rehén la humanidad por cuanto la humanidad vivía en pecado, sin esperanza. Para esto vino el Señor. Muy romántico será para algunos el pesebre, pero el pesebre es un lugar horrible. No creo que ninguna de esas personas que lo encuentra tan tierno y bonito con su animalito quisiera que su hija tuviera su nieta en ese lugar. Era un lugar donde los animales comían, bebían, dormían y todo lo demás. Nació el Señor en ese lugar porque Él vino como un cordero. Lucas 2:12, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Justamente nace en Belén, profetizado, y que estaba al sur de Jerusalén, en un sector donde nacían y criaban los corderos, mejores corderos, y que eran preparados para el sacrificio en el templo al año. Eran apartados estos animalitos y como estaban cerca, de luego eran trasladados ahí para ser sacrificados al año. En ese lugar nació Jesús. ¿Y a quién se reveló el ángel? A los pastores. Pero pastores, no los sacerdotes, no los conocedores, los escribas que enseñaban la escritura, que conocían algo de las profecías, no a ellos, sino que a simples hombres que pastoreaban animalitos, que velaban durante la noche, justamente esperando que nacieran estos corderitos. Porque así como ellos esperaban esos corderitos, debían haber estado esperando el Cordero de Corderos. El Señor, habiendo crecido ya, comienza su ministerio. Y en Juan 1:29 está Juan el Bautista, un hombre de Dios, bautizando, y de pronto viene el Señor. Y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de 3 años de entrega, de sanar, de liberar de demonios, de instruir, contener, amar,
multiplicar los panes y los peces. Jesucristo celebra esta tercera Pascua con los discípulos, donde se conmemora la salida de Israel de Egipto y que salen después de un último juicio donde había que inmolar un pequeño cordero y pintar los postes, los dinteles de la puerta para que el juicio de Dios, la ira de Dios que había sobre todos, no entrase y no tocase a la familia judía. Entonces, en esta celebración también se sacrificaban corderos recordando lo que había ocurrido 1400 años antes. Vamos a tomar ahora entonces la Santa Cena recordando esta Pascua. Que Jesucristo celebra antes de ser sacrificado como cordero. En Lucas 22:14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa. Y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El corazón del Señor, el amor de Dios, por los discípulos y por nosotros, por cada uno de nosotros, porque Él dice que viene otro redil. Somos nosotros, por la humanidad. Vemos también que el Señor, además de esta cena, en su momento Él se toma la toalla, se ciñe la toalla del lebrillo y empieza a lavarle los pies a los discípulos poco antes de ser sacrificado. Sus pies sucios. Un trabajo que normalmente lo hacía un esclavo. El peor trabajo. Faltando poco para ser entregado. Su corazón, como dice la Escritura, había gozo. A puertas de ser torturado, humillado, había gozo. Ese gozo es su iglesia, su novia. Nosotros somos su gozo. Tremendo amor. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, tomemos de la copa, y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Oremos. Señor, gracias por tu sangre. Tu sangre que llevaba tu vida fue derramada para perdón de nuestros pecados.
tu sangre, tu vida, la entregaste para que hubiese justicia por nuestras injusticias. Hoy día bebemos esto, recordando tu sangre santa, pura, poderosa para redimirnos. Tomemos de la copa. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Señor, te damos gracias por tu cuerpo. O sea, lo entregaste todo. Siendo Dios, te humillaste a ti mismo, caminando aquí abajo como siervo, y te hiciste obediente hasta la muerte por nosotros, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias por tu cuerpo. Comamos. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Después que fue arrestado para ser crucificado como un cordero. Hechos 8:32 dice: el pasaje de la escritura que leí era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. El Señor llevó sobre él la maldad del mundo. La ira de Dios, el juicio de Dios cayó sobre él. Juan 12:31. Jesucristo dice, antes de ser arrestado: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesucristo fue levantado sobre una cruz, bajó a las tinieblas, pagó un precio que no le correspondía, y la muerte no pudo mantenerlo separado de su Padre, porque nunca había pecado. Por ende, se levantó de la tierra, y lo que él había sufrido lo traslada y cubre todos nuestros pecados. Y ahora él está trayendo a personas de todos los colores, hombres y mujeres, niños y viejos, todos por igual, para que recibamos todos perdón de pecado y adopción. La ira de Dios cayó sobre él. Lo que él vivió, lo vivió por amor. Antes de ser arrestado, en el huerto, había tal opresión satánica, porque todavía el príncipe del mundo no había sido echado fuera. Fue por medio de la muerte en la cruz que el diablo ya no tenía dónde reclamar nuestras vidas. Pero antes, él sufrió opresión,
a tal punto que él sufrió algo que es poco común. Los doctores explican esto, que se llama hematoidrosis, muy poco común porque debe haber una presión tal, una opresión tal, una tensión tan grande en el sistema nervioso que la persona comienza un sudor, pero de sangre. Y gotas de sangre recorren su cabeza en el huerto. Después hay 7 juicios injustos, engañosos. Anás, luego Caifás, los principales autoridades del Sanedrín. Es llevado por los soldados de un juicio a otro con falsos testigos. Mateo 26, 27 menciona lo que los mismos judíos y los soldados romanos le hacen entre juicio y juicio. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Lo llevan a Pilato, la autoridad romana. Pilato lo envía a Herodes, que lo devuelve nuevamente a Pilato. Entre medio es golpeado por los hebreos y Pilato decide darle una sentencia que es prácticamente una sentencia de muerte, porque a los 40 látigos la persona no podía seguir viviendo. Entonces le daban 40 menos 1 para apenas dejar la persona viva, pensando que sería suficiente para los acusadores. Estos látigos, y se usaba un látigo, el más conocido se llamaba flagellum. En el látigo había un hueso, bolas de metal, medía 3 pies. Tenía metal y iba rompiendo la carne, sacando la carne y muchas veces dejaba a los órganos expuestos. Este sufrimiento duraba alrededor de 3 horas. Luego que el cuerpo de nuestro Señor estaba en esa condición, lo hacen caminar de vuelta a Pilato. Y ahora además tiene una corona de espinas enterrada en sus sienes. Que lejos de las películas antiguas de Jesucristo, de Nazaret, de Cifarelli y muchas otras que mostraban al Señor con un par de rayas. Siempre así, pero sin ningún problema. Fue desfigurado, dice la palabra, inmolado por nosotros, por amor. Amor, esto es amor, que Cristo murió por los pecadores, como yo. Los expertos dicen que después de este tipo de trato de parte de los romanos, soldados romanos, la morfina, que ayuda en tantas situaciones de gran dolor, a Jesús no le hubiese servido de nada. Ya estando ahí en el lugar de la crucifixión, sus manos
sus muñecas son traspasadas, clavados a la cruz, sus pies también, rompiendo huesos y nervios. Y por la posición, cada respiro es tremendamente doloroso y difícil. La persona comienza a sofocarse. Estando ahí, esta es la misma hora, el Señor fue sacrificado, la misma hora que se sacrificaban los animales en el templo por los pecados de los judíos. Y las palabras de costumbre para el sacerdote finalizando los sacrificios era: es consumido. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Las escrituras ahí enseñan que ellas llegan y no hay cuerpo. Habiendo sido custodiado el lugar, también una roca que tapaba la entrada, no hay cuerpo. Mateo 28:9. He aquí Jesús a María Magdalena y a María le sale al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Por qué le adoraron? Porque Jesucristo es Dios. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Qué lindo. No temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos. Qué precioso. Para que vayan a Galilea y ahí me verán. O sea, las dos Marías fueron las primeras en predicar la buena nueva que Jesús resucitó. Y que la muerte no pudo mantenerlo en el sepulcro, porque el diablo fue vencido y él, pensando que estaba ganando, perdió. Porque él tomó a uno que era puro, que era limpio. Y lo que él logró, lo traspasó, lo entregó para nosotros. Eso es lo que hizo. Los primeros que predicaron el evangelio, dos mujeres. Después los hombres ahí, vamos a seguir. Ya vendría el momento. Gracias, Señor, por ellas. A ellas el Señor se reveló. Mientras ellas iban, he aquí uno de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Nos vamos a saltar al 16. Trataron de como que convencer que alguien había sacado el cuerpo. Miren, siempre va a haber un espíritu anticristo. Me acuerdo cuando mi padre, que está acá, se convirtió al Señor y empezó a ver milagros y oraba por los enfermos y se sanaban. Y decía: tenemos que poner esto en los diarios. En el milenio va a estar todos los días en el diario, papá. Jesucristo hizo esto, Jesucristo hizo lo otro. Pero hoy en día hay un espíritu anticristo. Pero
está vencido el diablo y hoy día, mientras nosotros nos reunimos, hay niños que están siendo sanados en África. Hay matrimonios que están siendo restaurados en Canadá. Hay enfermos en hospitales en la China que están siendo sanados en el nombre de Jesucristo. Y en Chile el evangelio está siendo predicado desde Arica a Punta Arenas. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Esa es la historia de la humanidad. En eso comenzó, así de esa forma en Génesis. Y así va a terminar. Solamente va a haber dos tipos de personas. Es lo único que va a importar. Si tú adoras a Jesucristo o no le crees. Es lo único que va a interesar en tu vida. ¿Lo adoraste o lo negaste? Nada más. Todo lo demás va a ser paja molida. Dinero, título, reconocimiento, todo lo demás. O lo adoraste o lo negaste. No hay otro camino. No hay otro medidor entre Dios y los hombres. Jesucristo. 1 Corintios 15, 55. La muerte bíblicamente es separación de Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si puede pasar el grupo alabanza. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Pues el pecado ha sido borrado. Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. A ti te celebramos. Solo tú eres digno. Amados de Haití, pónganse de pie. Nosotros aquí nos ponemos de pie para celebrar hoy y siempre, todos los días, que Jesucristo venció. Que por medio de Él somos victoriosos. Gracias, Señor. Gracias, Rey.